Sobre los hechos ocurridos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México hace unos momentos, quiero afirmar categóricamente que fue una provocación. Bienvenidos a Hashtag Polémica en Redes, el programa que desarrolla los temas que han sido y son virales en las redes sociales con las opiniones más diversas. En esta ocasión daremos seguimiento a las acciones de las feministas y activistas tras las marchas del pasado viernes. Soy Estela Libera, le voy a presentar en un momento más a nuestras panelistas, pero le digo que la violencia hacia las mujeres, el acoso y los feminicidios son términos que escuchamos en las noticias, en las redes sociales, en los periódicos, los leemos, en fin, pero no entendemos las tragedias individuales y colectivas que cada caso implica. Así que bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompañan en el estudio Hashtag Polémica en Redes la licenciada Oriana López Uribe, feminista y activista por los derechos sexuales, directora ejecutiva de Bienestar. También está con nosotros la maestra Sandra Aguilar Gómez, feminista, activista, y bueno, tienes un máster y no sé cuántas cosas más, de muchísimos estudios de género, una experta, una gran experta también en materia de género. Está con nosotros la licenciada Ingrid Gómez, ella es directora general para una vida libre de violencia de la Secretaría de la Mujer. Bienvenida. Gracias. Ingrid. Y está también con nosotros Diane Como La Flor, defensora de derechos humanos, feminista, activista, que si bien estuvo en la marcha, porque quiero decir esto, tanto Oriana como Sandra estuvieron en la reunión con la jefa de gobierno, Diane no estuvo, pero bueno, ahorita justamente vamos a tener por eso opiniones distintas, posturas de todas ellas. Al menos de 2007 a 2017, al menos en ese periodo han habido 127 marchas feministas en la Ciudad de México y ninguna autoridad tomó acciones contundentes tras esas marchas sobre las demandas que ha habido no solamente acá en la ciudad, sino también en el resto del país. La rabia, pues, ahora voy a empezar al revés, Diane, la rabia ha estado contenida, no es con esta administración, es de mucho tiempo atrás y bueno, estuvieron en la marcha con una posición muy dura, muy contundente que por fortuna, digo, esa, en forma individual, ha sacudido a buena parte de la sociedad mexicana. Sí, creo que la rabia se expresó y se ha venido expresando, ¿no? En muchísimas formas. Si bien mis compañeras acá lo saben, las feministas no nada más rompemos vidrios y puertas, sino que también hacemos talleres, hacemos pláticas, hacemos círculos de lectura, hacemos acompañamientos de muchísimas índoles y todo eso ha ido sumando muchísima rabia. Es la rabia que los medios fue lo único que vieron, ¿no? Detrás de eso viene muchísimo trabajo, muchísimos acompañamientos, muchísimos días en el MP, muchísimas negligencias, muchísimas omisiones y ver la impunidad que existe en nuestro país, verla a la cara diariamente y en ese momento de los vidrios rotos, pues sí, salió una rabia contenida de muchísimo tiempo atrás y muchísimas administraciones antes, pero creo que justo con el discurso de la nueva administración, pues debería de haber una agenda feminista, una agenda de género muchísimo más importante, muchísimo más palpable de lo que se está viendo hasta ahorita. Bien, Ingrid, en enero yo recuerdo que se hizo también en redes sociales todo este tema de las chicas agredidas en el metro. Hasta un mes después la jefa de gobierno respondió específicamente a estas demandas. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido vacíos, falta de empatía? ¿Qué les podrías decir a las mujeres que hoy están con nosotros y que nos ven en pantalla? Bueno, fíjate que yo creo que las compañeras, bueno, primero a mí me gustaría decir que yo misma me asumo como feminista, a lo mejor no soy una feminista tan joven como ustedes, estoy un poco más añejada y he vivido otros momentos, digamos, en la historia de lo que hay que protestar y hay que pedir en temas de justicia aquí en el país, pero también lo he hecho. Y yo quisiera decirte que hay agenda, pero creo que también hay un reconocimiento a partir de los diálogos con ellas, que en lo personal han sido muy aleccionadores. Esa agenda es inacabada. Yo creo que hay que estar en la construcción de una agenda conjunta. Y digo algo que mis compañeras aquí sentadas lo han dicho junto con otras. El tema, yo uso el término discurso, pero ellas usan el término narrativa, creo que es el mismo, o queremos decir lo mismo. Creo que la narrativa, y eso lo ha reconocido la jefa de gobierno, la narrativa no ayudó. La narrativa nos distanció en estos primeros momentos después de las movilizaciones. Y yo retomo esta idea
diciendo que efectivamente quizá lo que también nos falte desde la construcción de alternativas, no solo sea un tema de narrativa, pero sí un proceso dialógico. Porque bueno, nosotras estamos desde la política pública desplegando una serie de acciones, pero son insuficientes. El tamaño del problema es más grande de las acciones que estamos haciendo, pero no nos vamos a quedar ahí. Ese es el gran reto, no nos podemos quedar ahí y evidentemente cuando ellas nos decían, no recuerdo, a lo mejor ustedes se acuerdan mejor que yo, lo que ponían sobre la mesa en términos de la procuración y del acceso a la justicia, sí, efectivamente ese es un gran pendiente en la agenda. Yo escuchaba, yo no pude estar, pero estuvieron otras compañeras en la reunión con la procuradora. Creo que todavía falta andar pasos ahí. Los procesos tienden a ser, nosotras mismas desde la Secretaría de las Mujeres hacemos acompañamiento a víctimas, damos atención a víctimas y claro, los procesos en materia de acceso a la justicia son procesos muy largos que tienden, por lo largos, por lo exhaustivos, por lo cansados, tienden de entrada a revictimizar a las mujeres. Bien, Gabriela, fue nada más un tema, perdóname, Sandra, me quedé pensando en Gabriela, la secretaria que venía, y en su lugar llegó Ingrid. Sandra, fue un tema solamente de narrativa, estás escuchando ahorita, ya no agrego más nada a lo que ha dicho Ingrid. Bueno, no, por supuesto que no es un tema solamente de narrativa. Creemos que la narrativa sí es un componente muy importante, sobre todo en un contexto en el que la narrativa del gobierno legitima otras formas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y legitima la manera en la que la sociedad percibe las manifestaciones, el derecho a manifestarse. Entonces, en ese sentido, sí era uno de los puntos fundamentales de las demandas o de los puntos que generaban como más inmediatos un cambio en la narrativa, sobre todo en este contexto, pero no es lo único. Y en esta reunión se dieron muchísimas propuestas. Me parece que el mensaje fundamental es: nos están matando, nos están violando y no se está haciendo justicia al respecto. Y hay una lista larga de propuestas concretas de política pública, de cómo mejorar todos los pasos del sistema de procuración de justicia para que no se revictimice a las mujeres, para que no se les culpabilice por los delitos de las que ellas mismas son víctimas. Entonces creo que lo más fundamental para que todo esto no haya sido en vano, ¿no? Y para que realmente esta reunión sea un parteaguas o un inicio de algo que realmente valga la pena, el gobierno tiene que establecer los mecanismos institucionales, ¿no? Porque nosotros estamos organizadas, pero el trabajo del gobierno abrir los puentes y los mecanismos institucionales para que todas estas ideas, propuestas y reclamos legítimos que hay de parte de las feministas, pero de todas las mujeres de la ciudad, se puedan concretar en algo y no nada más hacer mesas que se ven muy bien y que como que nos quitan esa ansia de comunicar lo que sentimos, pero o sea, yo sí, no sé si todas comparten mi postura, pero yo sí espero que de esto salgan cambios concretos en política pública y con mucho énfasis en el sistema de procuración de justicia. Oriana, tú has estado también ahí en todas las reuniones. Ya, de entrada ya cambió la narrativa del gobierno, ¿o lo ves igual? ¿Más o menos? Más o menos. Sí, ver, siempre venga. se puede mejorar. Creo que, bueno, primero quiero decir que soy directora ejecutiva de Balance, solamente para no confundir con la Secretaría de Bienestar Social. Entonces, para dejar esa parte, pero también quería decir que aquí solo somos una parte del movimiento. El movimiento es amplio, es diverso, ¿no? Y no pretendemos ninguna de las tres que estamos aquí o de las cuatro representar al feminismo o ser las cabezas de nada, pero sí queremos como compartir nuestras opiniones. Creo que sí falta más parte de reconocer cuáles son las responsabilidades del Estado. Sí hace falta desde el gobierno de la Ciudad de México decir, sí, esto lo hicimos mal. Sería importante, hubiera sido increíble que sabiendo estos casos de violaciones por parte de policías, dijeran, sí, estamos enteradas de estos casos de policías antes de que los medios los sacaran. O sea, no tener que esperar a que las cosas se filtren, a que las cosas salgan por la mala, digamos. ¿Por qué no hablamos y somos más abiertos y honestos sobre los errores que están cometiendo, sobre las necesidades técnicas que hacen falta por parte, ¿no? Como para que entonces, juntos como sociedad, digamos, bueno, pues hay consultoras, hay expertas, hay organizaciones dedicadas a esto y entonces se trabaja en conjunto, hay activistas, hay colectivos que quieren participar, etcétera. O sea, como que había formas en las que no tendría por qué haberse escalado.
y estoy de acuerdo con la compañera, que pudo haber pasado hace muchos otros gobiernos también, pero siento que particularmente en este gobierno hay una defensiva. Automáticamente cualquier cosa que es una demanda de la sociedad se ve automáticamente como si fuera una cosa partidista, como si fuera una cosa política, y no la demanda que es y el centro en donde lo tenemos que poner. Entonces sí hay una lista de acciones contundentes. Queremos también pensar en la justicia restaurativa, no que todo sea punitivismo, ¿no? Como nada más a lo bestia, porque además si no funciona el sistema, entonces cómo queremos poner sentencias más fuertes si no llegamos a las sentencias ni siquiera en estos largos procesos. Entonces es evaluar qué se ha hecho, porque lo que se han dedicado incluso en la mesa que se hizo el miércoles pasado, que era como en esta idea de si estamos haciendo un diálogo en donde eran como una serie de monólogos juntos, había ¿no? un reporte de acciones, como, no, sí hemos hecho esto y hemos hecho esto. Sí, ¿y ha funcionado? Claro. Lo estamos evaluando. ¿Dónde se ha fallado? O sea, como que hace falta una evaluación contundente por parte del gobierno para decir, como en esto se ha fallado, lo que podemos mejorar es esto. Y ver qué acciones, o sea, como ¿qué vamos a hacer? No solamente es una cosa de poner un parche encima, es una cosa que el sistema está funcionando, está podrido, entonces hay que cambiarlo. Va por algo de fondo. Mira, tenemos unos segundos, Ingrid, pero sí me gustaría que respondieras a esto. ¿Están a la defensiva, además de hacer un recuento de lo que sí han hecho? Bueno, yo digo que no estamos a la defensiva, que no vamos a sentarnos en una mesa para la foto. Queremos efectivamente sentarnos en un diálogo. Nosotras apreciamos mucho esa posibilidad porque nos ayuda no solo a la construcción de alternativas, sino de política pública. Creemos que la política pública tiene que estar en construcción con la sociedad viva. Y la otra es que sí, efectivamente, pues somos un gobierno nuevo, implementamos algunas cosas nuevas y que claro que queremos hacer evaluación y que claro que queremos que la sociedad, de cara a la sociedad, pues que nos evalúen. A lo mejor le estamos regando en tener ese número de abogadas, a lo mejor el nuevo proyecto de las unidades de atención a la violencia territorial no es el que debía ser. Estamos bajo escrutinio y eso no somos omisas a ello y queremos además que exista. Lo que tengo claro, y nos lo van a decir con certeza después, es que van a estar junto a ustedes y que por lo menos hasta ahora, ya lo dice, parafraseo a Oriana, no han sido eficaces esas acciones. Pero bueno, mientras volvemos, le invito a opinar en nuestras redes con hashtag Polémica en Redes y en Twitter con @canal14mx. Regresamos. Bueno, pues aquí está un mapa de los 17 estados donde tenemos alerta de género, algunos de ellos Durango, Michoacán, Guerrero, Nayarit, Sinaloa. O sea, aquí se ven los números desde luego, pero sí hay estados marcadamente con temas muy feminicidios altos, en fin. Y bueno, son 17 estados de todo el país. También hay cifras ya que se conocen mucho, pero hay que reiterarlas siempre. 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. La cifra que voy a dar de 9,000 mujeres desaparecidas entre 2002 y 2017, pues ya seguramente se ha incrementado tristemente, trágicamente, y bueno, la que ya todo el mundo sabemos que no queremos que sea una cifra más, sino que de este tema esté consciente de la sociedad. 9 mujeres o niñas o adolescentes son asesinadas todos los días a lo largo y ancho del país. Así que es una tragedia, como decía al principio, que pues es individual, pero también es un problema colectivo, es un problema social y es un problema que creemos que no se dimensiona de forma correcta entre la opinión pública. Recuerde opinar en hashtag Polémica en Redes o en nuestras redes sociales en @canal14mx. Y bueno, Sandra, el feminicidio, la alerta de género, ¿está sirviendo de algo la alerta de género en los estados en los que está o hay que hacerle ajustes? ¿Qué está en la mesa proponiéndole? No solamente quiero decir al gobierno de la Ciudad de México, sino al propio gobierno federal, porque la secretaria de Gobernación ya ha dicho, por ejemplo, que se están tomando, y sin duda ha sido a partir de las movilizaciones de ustedes, el 30 de agosto van a presentar, por ejemplo, a relanzar el tema de los refugios. Sí se están moviendo las instituciones, las personas, pero en este tema, alerta de género, ¿funciona? ¿Qué recomendaciones están haciendo? Pues bien, en el caso de la Ciudad de México se pidió la alerta de género y se decretó que no.
En el caso particular de la Ciudad de México se estableció que si bien no se dio la alerta de género, se iba a establecer como un mecanismo de seguimiento y que había 6 meses para implementar ciertos cambios y que estos cambios se iban a evaluar. Hay que ver que esa evaluación verdaderamente se haga, ¿no? Si no porque sí, o sea, digamos, puede ser que la situación de la Ciudad de México sea distinta a la situación que se vive en el resto del país. O sea, no me gusta jerarquizar violencias, pero puede ser que sea una situación diferente y que van a decir como, bueno, no se decreta la alerta de género, pero creo que es importante que ante este reclamo legítimo de las compañeras de que la situación, como te dije, la situación es muy precaria, es importante que se comuniquen los resultados de estas evaluaciones que se van a hacer. ¿No están muy satisfechas con que no se haya declarado la alerta? O sea, por un lado, porque es falta de reconocimiento de lo que sí está pasando, ¿no? Sí hay unos números altos de violencia de género, sí existe ese problema, sí no están siendo suficientes las acciones que se están haciendo. En ese sentido es que se pide una alerta de violencia de género. Lo que sí es cierto es que las alertas de violencia de género no necesariamente han cambiado. En esos estados donde sí están, no necesariamente ha cambiado radicalmente la situación de violencia. ¿Y por qué? Porque muchas veces puedes decir, sí, ya hice muchos talleres, pero ¿de qué calidad fueron esos talleres? O sea, entonces hay acciones que se están realizando, pero que no se están realizando con la profundidad y sí, como técnicamente no tienen los elementos que se necesitan para generar un cambio. Y lo más importante en violencia, o sea, por un lado, claro que la impartición de justicia, ¿no? El acceso a la justicia para las víctimas es muy importante, pero sobre todo queremos prevenir. Queremos que ese número que dijiste ya no pase y para eso tenemos que hacer prevención. No solo se trata de qué hacemos con las personas que son culpables de cometer estos delitos. ¿Qué hacemos para que ya no pase, para que eso ya esté en la sociedad completamente mal visto? ¿Cómo le hacemos para frenar en todos lados la violencia de género? ¿Cómo lo visibilizamos también en ese sentido? Que las acciones para prevenirla están en todas, o sea, en todas las partes del gobierno, del Estado, de la sociedad. Y no solamente es con estos talleres y estas cosas, pero sí hay, el sistema no está funcionando por ningún lado, ni para prevenir, ni para atender, ni para sancionar. Ingrid. Mira, yo coincido con Oriana que no necesariamente las alertas de género han servido para cambiar la situación de violencia de las mujeres. También lo que es cierto es que te ponen como un reflector, ¿no? Te ayudan a visibilizar la situación de violencia que existe en el caso de esos estados. Me parece un poco emblemático lo que sucedió en la Ciudad de México, porque si bien no se declara, nosotras sí estamos en alerta. No negamos que existen condiciones de violencia de género, no lo ha negado la jefa de gobierno, y que nos obligan, porque CONAVIM no habrá decretado la alerta de violencia de género, pero nos hace una serie de recomendaciones que nos obligan institucionalmente a mirarnos para adentro, sobre todo en la parte que tiene que ver con investigación, con todos los procesos de acceso y procuración de justicia. La parte de prevención, efectivamente, yo creo, yo un poco apuesto también a que estos diálogos con las compañeras nos sirvan para ayudar en la prevención. ¿Están aprendiendo con ellas? Yo digo que sí. Yo incluso aprendo un nuevo diálogo. Yo digo que sí y insisto en que hay que seguir dialogando. Quizá no hacer 20,000 foros, alguna de ustedes lo dijo, 80,000 mesas, talleres. No, cosas con carnita, con sustancia. Vamos haciendo política pública desde la parte de la promoción y el acompañamiento a víctimas. A mí me gustaría decirte una cosa. Cuando recibimos el gobierno, se había hecho una gran inversión en una plataforma que era la red de información sobre violencia. Nosotras hemos ido buscando adaptar mejor esa red que nos permita tener efectivamente como un expediente único en todas las ventanillas donde llegan mujeres, porque no nada más le llegan a la Secretaría de la Mujer, le llegan a la Procuraduría muchas y llegan a los servicios de salud muchas. Es importante tener muy aceitada esa maquinaria que quizá sea parte, yo insisto que hay que poner en la mesa de estos diálogos con las compañeras esta estrategia, porque a nosotras en el caso de las unidades de atención nos sirve no solo para tener un expediente de quien llega a solicitar atención, sino también de tamizar el riesgo. Y nosotras vamos encontrando riesgo
riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto y riesgo feminicida. Y a partir de eso nosotras hacemos una intervención. Claro que nos encontramos con mujeres en riesgo feminicida y con una serie de factores vulnerables. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, pues incrementar y focalizar mucho la atención, porque ¿saben qué? La buena atención allí también es una manera de prevenir feminicidios. Y la otra es, pues eso, las acciones de prevención que no necesariamente pasan por talleres, que no necesariamente pasan por pláticas. A veces las acciones de prevención, miren, en lugares como las delegaciones del sur, donde existen pueblos que además se autodefinen originarios, nos está funcionando mejor ir de casa en casa. Pero incluso, y para eso también es el cambio de discurso o narrativa de la jefa de gobierno. O sea, creo que es muy importante de qué forma están hablando de derechos de las mujeres las autoridades en medios, de qué forma se usan las campañas a las cuales tiene acceso el gobierno para que entonces en todos los medios haya mensajes que vayan por la igualdad de género, que vayan reduciendo la violencia. Y la verdad es que, bueno, la administración pasada hizo unas campañas terribles sobre violencia de las mujeres. Yo estoy de acuerdo contigo. Que no, es como Estoy errores garrafales, dinero desperdiciado, tiempo al aire desperdiciado, que esas son las cosas que sí podrían apoyar, pero cuando lo han intentado hacer, pues no sé, sacan cosas que funcionaron a lo mejor en alguna otra ciudad del mundo, pero que no están contextualizadas y que siguen teniendo ese no análisis, poco análisis fino de lo profundo que es la desigualdad de género y la violencia. Por eso es importante incluso empatar las narrativas, ¿verdad? Las de ellas y las de ustedes. Dian, como la flor, tú que tienes, has seguido el acompañamiento y escuchas esto, que además no fuiste a la reunión con la jefa de gobierno, ¿les crees, confías, crees en el diálogo? A ver. Definitivamente no. Yo formo parte del comité que hizo el informe de la alerta de violencia de género junto con las organizaciones peticionarias que son el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Justicia Pro Persona y la Red TET, junto con el Observatorio Nacional del Feminicidio. Nosotras entregamos, fue un informe que trabajamos durante muchísimo tiempo, lo entregamos, estaba el trabajo para que lo hicieran, no tenían que hacerlo, nosotras ya lo habíamos hecho desde nosotras, desde los acompañamientos, y aún así se negaron a activarla, ¿no? A emitirla, pues. No, yo no confío, por supuesto que no, o sea, llevamos años y años, o sea, yo que formo parte de las mujeres jóvenes, llevo años acompañando violencias, o sea, no puede ser posible que ese sea nuestro día a día, ¿no? Bien dice Araceli Osorio, madre de Lesbi, que deberíamos dedicar nuestro tiempo para ir por helado, para ir a bailar, para estar con nuestras amigas y no para estar acompañando casos de violencia feminicida. El gobierno tiene que ponerse a trabajar, es así de sencillo, ¿no? O sea, no es una cosa de que para el Estado haya borrón y cuenta nueva, eso no existe, ¿no? O sea, ya hubo criminalización, no puede haber borrón y cuenta nueva. Ya se negaron a decretar la alerta de violencia de género, no hay borrón y cuenta nueva. Tienen que sacar resultados, tienen que mostrarnos a nosotras los resultados. Yo por supuesto que no confío, ¿no? O sea, y para eso tenemos infinidad de pruebas, ¿no? Siendo esas 10 mujeres al día asesinadas en nuestro país. Bien, ¿querrías decir algo, Ingrid? Pues, bueno, yo respeto, ¿no? Yo respeto la posición, tampoco vine a dialogar diciendo tienen que creerme y denme un voto de confianza. Estamos en lo que nos toca. A lo mejor está incompleto, lo acepto. Y necesitamos avanzar y ser más profundas en las políticas que estamos planteando, en la atención y en la prevención. Y no quisiera sonar reiterativa, pero yo tengo confianza en esta posibilidad de diálogo que tenemos con las compañeras. Respeto la posición y yo también estuve en esa y ahora me toca estar acá y lo que me toca hacer es ponerme a chambear para erradicar la violencia de género. A mí tampoco me gusta, yo tengo 2 hijas. A ver, Sandra, sí. Pues mira, yo quiero decirte que yo, después de ver, o sea, en esa reunión que tuvimos con Claudia Sheinbaum, yo en algún momento llegué a estar sumamente esperanzada, pero por el valor de mis compañeras que participaron narrando sus propias experiencias, denunciando sus propias violaciones, denunciando sus propios casos de maltrato intrafamiliar, denunciando, preguntando dónde están las demás, por qué nada más nos convocaban a nosotros. O sea, yo vi un gran sentido de comunidad y de responsabilidad y de valor de parte de las mujeres que estuvieron ahí, y eso a mí me dio muchísima esperanza. Dije, ¿cómo? O sea,
ante esta realidad y ante este discurso, como cómo puede alguien como no tener como o sea, empezar ya, ¿no? Como dices, ponerse a trabajar, etcétera. Lo que a mí me confundió muchísimo fue que después de ese diálogo en donde las compañeras dieron todo, honestamente, no entendí por qué el punto número 1 del acuerdo era una disculpa concreta y específica por la criminalización de la protesta que se había ido, una disculpa específica por la narrativa, y la manera en la que le dijeron mis compañeras es, la mejor manera de pedir una disculpa es una disculpa. O sea, no es decir, como darle vueltas al asunto, es decir, yo me equivoqué, mi administración se equivocó en esto y esto y esto, y ese era un punto fundamental, un acto de buena fe. Digo, la disculpa no solo valía por el valor simbólico de la disculpa, claro. ¿no? Además de la necesidad de la disculpa histórica, que se han hecho disculpas históricas contra ciertos grupos de parte de las instituciones, además del valor de la justicia, de la disculpa histórica, la disculpa dentro de la coyuntura por los acontecimientos que habían pasado en las últimas semanas y por la reacción, era algo necesario para iniciar ese diálogo en buena fe. Después de ver, pues honestamente, tibiezas o que no sentí que hubiera realmente, que se hubieran puesto de nuestro lado, tal como se lo pedimos, y eso dificulta enormemente empezar con el diálogo. Bien, bien, importante. Vamos a regresar, Oriana, contigo, vamos a tener que ir a una pausa. Nada más les preguntaría, y por favor con un sí o un no, ¿van a ser suficientes 6 meses para evitar la declaratoria de alerta de género, Oriana? ¿Para tener acciones concretas? ¿O si se puede? ¿O se puede? Te la cambio, ¿se puede? Se pueden tener acciones contundentes para detener la alerta. Yo creo que no, si queremos que de verdad sean acciones profundas que cambien el sistema como se necesita que se cambie. Bien. Sandra, Lo mismo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con las compañeras. Yo creo que es un buen inicio. Muy bien. O sea, creo que hay que distinguir entre el corto plazo y el largo plazo, hay que tener estrategias para ambos. Muy bien. Bueno, mientras volvemos, le invito nuevamente a opinar en nuestras redes con el hashtag polémica en redes y en Twitter con @canal14mx. Regresamos. Bueno, agradecemos a nuestras audiencias por sus opiniones y les invitamos a participar con una pregunta. Es un tema de ida y vuelta, así que ojalá que nos puedan responder esta encuesta de cómo erradicar la violencia de género en el país desde donde están ustedes, qué propondrían y que opinen a través de @canal14mx para el programa hashtag polémica en redes. Hace un rato estábamos aquí hablando justamente en el corte sobre los mensajes, lo que se tiene que comunicar. Sé que hay una agenda súper grande, muy grande, pero me gustaría que cada una de ustedes nos pudiera decir, que no se repitieran, desde luego, 2 prioridades que se tienen que echar a andar. Desde luego, unas están en la agenda que se presentaron a la jefa de gobierno y a las distintas autoridades, Diana como la Flor, pero tú no estuviste ahí, me imagino que se podrán incorporar también, que nos diga Ingrid eso. Yo esperaría. Tú esperarías, bueno, pero por lo pronto... Esa fue una de las cosas en la lista, que se agregaran las cosas de quienes no estaban. Por lo pronto el hashtag polémica en redes ya te agregamos y dinos dos cosas, ya que no estuviste tú en esa sesión. Pero puedes, digo, yo creo que no hay ningún problema con quienes han participado, pero puede caer. No, de eso a mí no me cabe duda, ¿no? Las mismas compañeras han estado manifestando esta apertura, digo, un poco ellas, nosotras no estamos manejando directorio y agenda, yo creo que le están cayendo compas muy, muy diversas, eso está muy interesante, entonces... ¿te invitan ellas y yo también? No, pues sí. Interesante, que además no tenían esa agenda y la construyeron sobre la marcha, porque ahorita hablamos de cómo pues hay ciertas mujeres que encabezaban los movimientos feministas, pero todos estos son rostros nuevos. A ver, Diana como la Flor, ¿qué hubieses puesto en la agenda? Yo creo que algo muy importante que vi que estaba en la agenda, pero que creo que es una de las cosas más importantes que hay que mencionar, pues es justo la desarticulación de todas las redes de poder que existen en todas las instancias de procuración de justicia, ¿no? Claramente el sistema está extremadamente podrido desde la raíz, y no es nada más cambiarles el uniforme o cambiarles el nombre a Guardia Nacional. El que está podrido, está podrido. Yo soy partidaria de la reeducación, claro, pero creo que si el gobierno no hace el trabajo de reeducar,
y no lo hace en conjunto con nosotras, de sensibilizar, eso no va a suceder, ¿no? Y creo que por otro lado, pues todos los feminicidios que han ocurrido en la Ciudad de México, en los que ha existido impunidad, revictimización, que hasta este momento no ha existido una sentencia o ni siquiera se ha dado con el agresor o con el feminicida, me parece que poner ya en marcha que se den sentencias para esos feminicidas, que ya se pueda acceder a la justicia de todos esos feminicidios que han estado ocurriendo desde la nueva administración, bueno, pero que ya haya una sentencia o que haya sentencias en los casos que están detenidos. Claro, revisar, auditar, digamos, todo esto que son cosas que son casos que no han tenido una resolución. Sandra. Pues mira, yo dentro de mi investigación estoy convencida de que una de las maneras en las que las mujeres pueden por lo menos tener la capacidad de salirse de una situación de violencia es mediante el empoderamiento económico. Entonces reducir, o sea, México es un país donde las mujeres participan mucho menos en la fuerza laboral que en muchos otros países, países de niveles de desarrollo similar, países que se parecen en muchas otras cosas, pero las mujeres en México no salen a trabajar y eso les dificulta tener los medios económicos y el poder de negociación para defenderse y prevenir la violencia que las rodea en sus propias vidas. Entonces, esa es como una parte como de mi agenda como personal. En cuanto al tema específico que se está viendo ahorita en la coyuntura, también tengo muy cercanos todos los temas del proceso de denuncia y de atención al delito, porque también tengo la experiencia de primera mano del infierno que es tratar de denunciar un delito dentro de la Ciudad de México y el proceso de revictimización, los tiempos de espera, que también es una manera pues de violencia contra las mujeres, de disuadir a la denuncia, o sea, si tú estás en una situación completamente de fragilidad y de destrozada, no puedes estar ahí moviéndote por toda la ciudad, esperando 8 horas en cada lugar, que te salgan con que no hay una abogada mujer, que aunque se supone que en papel sí la hay. Debería de haber también, esto se dijo en la reunión, debería de haber también médicos legistas mujeres que puedan atender a las mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales, y también en general todo el proceso debería ser más transparente y más fácil para las mujeres, más directo, para que uno no tenga que ser abogada para poder ir y más o menos lograr que se haga justicia por un delito, porque es por eso que en México hay, me parece que de un 98% de impunidad en este tipo de delitos. Una parte grande de esa impunidad es porque la gente no denuncia, porque no confía, entonces tienen que trabajar en el tema de confianza y de simplicidad, ¿no? O sea, tiene que haber pedían folletos, ¿no? O mecanismos, rutas claras para cómo hacer tu denuncia. Que si haces la denuncia por internet, también es confuso, no queda claro cuándo ya la mandaste, no hay como una especie de asistencia, como un chat que te pueda ayudar a cómo hacer tu denuncia, cómo proceder con ella. Y ya que estás ahí, hay un proceso, algo que a mí me parece muy grave y que lo sé, que ocurre es que, por ejemplo, el proceso en el que te proveen de asesoría psicológica es parte del proceso de recolección de pruebas. Entonces, tú como víctima, todo lo que dices podría ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, eso a mí me parece terrible, ¿no? Que no cumple con ningún estándar de derechos humanos y había que revisarlo entre muchas otras cosas. Mariana. Pues también lo que desató esto fue justo los agentes de seguridad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que policías sean los que sean los agresores? Eso creo que es algo que se tiene que atender de manera expedita y claramente y contundentemente. Si eres un agresor no puedes ser policía, no puedes ser agente de ningún tipo de seguridad. Creo que una cosa que nos queda clara es la filtración, ¿no? O sea, como esta parte del sistema podrido es que dejen pasar a los medios el expediente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y bueno, y ya la ética del medio que decidió además hacer público el nombre de la víctima me parece, ¿no? Como otra cosa que está mal. Pero digamos que del sistema en sí la filtración no debió de haber ocurrido y la responsabilidad principal es de la Procuraduría, que es quien tendría que salvaguardar esos datos. Una cosa que es muy importante como destacar aquí es no a la Guardia Nacional. De ninguna forma. La Guardia Nacional solamente va a poner a las mujeres en mayor peligro y mayor riesgo de este tipo de agresiones todo el tiempo. No a la Guardia Nacional por muchísimas cosas, pero por esta en particular tampoco, ¿no? Y algo importante añadir en esa dirección
es que la compañera que hace el Mapa Nacional de Feminicidios observó que recientemente dentro de este mapa han empezado a aparecer feminicidios que se han hecho con armas de uso exclusivo del ejército. Entonces hay que preguntarse cómo vamos a evitar que esto se convierta en un problema más grande. Este es un tema que es muy complicado, Ingrid, resolver por ejemplo, el último de la Guardia Nacional, y ya no digo el tema de acceso a impartición de justicia. Bueno, y también hay un tema de que han aumentado el flujo de armas, ¿no? Producto de cuestiones de contrabando y de tráfico de armas que no necesariamente, digo, yo no voy a justificar los sistemas de seguridad, me parece, yo me quedaría con algunas cosas. Creo que efectivamente hay que trabajar mucho sobre el tema de la atención y los procesos de atención que se dan en las agencias de investigación, en las de delitos sexuales, pero no solo en esas. Allí por lo menos llegas a una agencia especializada. Llegar a las agencias por un tema de violencia familiar, que no llegas a una agencia especializada, sino llegas a otra, pues los tiempos de espera son normalmente mucho mayores, y lo que nos encontrábamos, justo por eso la propuesta de tener abogadas de las mujeres en los ministerios públicos, era que los tiempos sobre violencia familiar se alargaban, pero además no solo el tiempo de espera pues desanimaba a las mujeres, sino los propios ministerios públicos con el discurso de lo vas a perdonar. Sí, claro, te ponen en duda. ¿no? Y las ponían en duda. Claro. Por eso es que se creó esta red de abogadas de las mujeres que efectivamente hay que ver cómo está funcionando. Se han abierto casi 4,000 carpetas de investigación desde febrero, marzo a la fecha, pero por un tema también de atribuciones, las abogadas de las mujeres solo pueden acompañar a abrir carpetas de investigación, no pueden representar a las mujeres en el proceso. Pero ¿y qué pasa con todo el proceso? Porque esa es la parte de la impunidad. Hay un montón de carpetas abiertas que no sabemos en qué proceso se detienen y no llegan a sentencia. Pero bueno, también yo quería decir una cosa muy específica sobre el debilitamiento de la sociedad civil. O sea, creo que hay una falta de financiamiento, lo que estaba pasando con la Red Nacional de Refugios y que sigue pasando. O sea, es una posibilidad muy clara que las mujeres que están en niveles altos de riesgo feminicida y de riesgo de violencia en general, que tienen esa posibilidad de salir y que tienen que ser una cosa independiente. O sea, lo que dijo el presidente de que es una cosa que es la responsabilidad del Estado, no puede ser parte del Estado. Eso sí tiene que ser una cosa independiente para garantizar la confidencialidad del dónde están esas mujeres resguardadas. Y ese son una de las estrategias, los acompañamientos que hacen muchísimas abogadas, organizaciones, estudiantes, todo eso. ¿Cómo está fortaleciendo la Secretaría de Mujeres que eso siga sucediendo en la Ciudad de México? No podemos pretender que tenemos un diálogo y que estamos colaborando si no tenemos financiamiento y si no estamos siendo fortalecidas en ese lado. Antes de irnos a la última pausa, Ingrid, ¿van a tener ese presupuesto, ese financiamiento para resarcir? Pues porque se necesita dinero, ¿verdad? Incluso por recursos humanos y técnicos, desde luego. Nosotras, para este ejercicio fiscal, no suspendimos el tema de invertir a partir de los proyectos de las organizaciones. Quizá el próximo año tengamos que ponerle un foco, porque invertimos de manera transversal en organizaciones que hacen mucho trabajo con violencia, otras que hacen más trabajo con todo el trabajo de cuidados o con investigaciones sobre un tema que nos parece fundamental, que es el transporte, la movilidad de las mujeres en la Ciudad de México, que estamos... Cuando completemos esa investigación, se las presentamos. ¿Pero son las organizaciones adecuadas, ustedes creen? Bueno, se abrió una convocatoria. Ese es el tema. Yo creo que, pues, desde los recursos de la continuidad, que que haya continuidad y que vaya para arriba. O sea, que el presupuesto tiene que ser progresivo, que no puede reducirse. Y yo estoy de acuerdo con el tema de los refugios, porque efectivamente nosotras tenemos un refugio y creemos que esa es una de las mejores estrategias para prevenir feminicidios. Tenemos esa y acompañamos con un seguro que no es una fortuna, pero que les permite a las mujeres ni siquiera autonomía económica, O sea, no estamos hablando de autonomía económica, lo único que estamos haciendo es diciendo las mujeres que egresan del refugio o estando en el refugio necesitan moverse, hacer diligencias, porque
el asunto legal requiere que la mujer vaya Claro, y venga, declare. vaya y venga. Entonces, que tengan un cierto presupuesto para ello. Efectivamente, creo que hay que trabajar en el tema de la autonomía económica, porque justamente una de las cosas que nos damos cuenta en la atención es las mujeres no denuncian o dejan Porque pasar dependen porque económicamente dependen de eso. económicamente de los agresores. Bien, pues vamos a volver. Usted que nos acompaña en esta polémica, ¿qué piensa respecto a este problema social? Mientras volvemos, le invito a responder a nuestra encuesta en Twitter, cómo erradicar la violencia de género en el país. Opine en @canal14mx y también exprésese en este hashtag polémica en redes. Regresamos con la parte final de este programa. Bueno, ya sabemos cómo las trataron los medios de comunicación, que son vándalas, y bueno, ya no repito lo que ya sabemos. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo las deben tratar los medios de comunicación? Y bueno, este tema generacional, porque puras jóvenes que son ustedes y de pronto eventualmente las autoridades, y lo digo incluso por Malú Micher, la senadora que ha sido una feminista de toda la vida, pero que reconoció que tiene que aprender de ustedes. Empiezo contigo, Diana. Pues creo que los medios tienen que hacer una chamba de sensibilizarse ellos, ¿no? Y esa es una chamba que nosotras no les vamos a hacer. Tendrán que asumirla y tendrán que pensarle bien qué fotos están sacando, qué marchas están cubriendo, por qué no hay compañeras reporteras cubriendo las marchas cuando ya se pide específicamente eso, por qué existen estos encabezados. Bueno, salió una gráfica, ¿no?, de las notas que salieron, ¿no? 51 notas del Ángel pintarrajeado y 7 de la compañera, ¿no? O sea, ese es un trabajo que ellos tendrán que hacer. Nosotras seguimos denunciando que, como decía mi compañera, quienes filtran, pues también tendrán que replantearse su ética, ¿no? Y su ética periodística. Ese es un trabajo que no nos corresponde a nosotras. El de nosotras será la denuncia, desde luego, pero sí tienen un trabajo muy, muy, muy puntual. Las generaciones de feministas. ¿Ya no las entendemos las otras generaciones? No, yo creo que, o sea, si nos planteamos el diálogo y si nos planteamos sanar entre todas de este país que es una fosa, creo que podemos llegar a algo. Si nos pensamos todas juntas, creo que podemos llegar a algo, pero también hay que tener esa apertura al diálogo, ¿no? O sea, creo que quienes también están ocupando espacios que ya, pues claramente no están en la lucha, quienes están ocupando espacios deberían dejar que esos espacios estén para las jóvenes. Yo pienso, por ejemplo, en las mujeres universitarias a las que acompaño, a las mujeres de la UNAM. ¿En dónde están? ¿En dónde están todas esas mujeres de la UNAM que tienen 18, 19 años? ¿Dónde están las familias de las mujeres víctimas de las universidades? ¿No? O sea, creo que hay que mantener ese diálogo, sí, pero creo que también hay que pensar un poco qué espacios estamos o están las otras generaciones cediendo a las generaciones que vienen más adelante. Y también pensarlo desde la reflexión de qué es lo que necesitan esas nuevas generaciones y qué cosas necesitan las demás generaciones. Sobre este punto, Sandra. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Quisiera añadir que más que un cambio generacional, creo que lo que se busca, o como el reclamo, es como una democratización de los espacios denominados como feministas, ¿no? Y como o sea, repensar la situación con una mayor cantidad de mujeres, de una mayor diversidad, de una mayor... sí, de orígenes más distintos, y que el feminismo no sea como una cosa que se hace, que tiende a hacerse, ¿no? Una cosa que se hace en la Torre de Marfil, como atrás con el gobierno, ¿no? O sea, que ellas se sientan en las mesas a decir sus cosas y etcétera. No,
creemos, bueno, por lo menos yo creo como en la horizontalidad radical y en la inclusión radical, y entonces es pensar cómo vamos a utilizar la tecnología, cómo vamos a utilizar las redes sociales para hacer la inclusión radical y hacer que del feminismo, por lo menos en México, sea una cosa de la que todas estas mujeres, porque además tantas mujeres que tienen las labores de cuidado, que tienen sus obligaciones económicas, que no pueden estar viniendo a marchar, o viniendo a presentarse ese tipo de espacios, ellas cómo las vamos a incluir, de qué manera vamos a... Me gusta también el concepto de feminismo futurista, en el sentido de como pensar en la tecnología y pensar en cómo vamos a hacer para incluir a todas estas mujeres. Oriana. Para mí hay un punto muy importante y estoy completamente de acuerdo, solo agregaría la chispa del chocolate, que es la intergeneracionalidad. O sea, como no es que hay unas viejas y unas jóvenes y no hay nadie en medio, yo me declaro de en medio, no soy joven, ¿no? Que creo que además el lunes hubo algunas preguntas de ¿cómo si llevas 20 años ¿cuántos años tienes? Tengo 35. 21, tengo 21. Tengo 21, soy feminista desde que tenía un año. No, soy feminista desde que tengo 15 años, soy activista desde que tengo 15 años, a lo mejor era feminista antes. Pero el punto es que claro que llevo 20 años trabajando en esto y tengo esta cara porque tengo 35 años. No soy de las más jóvenes, no soy de las más viejas y hay una serie de capas. Entonces, cuando es un espacio más horizontal, podemos escucharnos, aprendernos de todas. O sea, no hay una sola forma. También hay una cosa de clase que tenemos que hablar. También hay muchísimas cosas que tienen que estar adentro y entender una cosa muy importante. Los roles que tenemos son distintos y hay que respetar que los roles son distintos y que hay diversidad. Y por eso es un poco el hashtag de fuimos todas, ¿no? O sea, como, no importa si yo no agarré un extintor y rompí un vidrio, yo estaba ahí, estaba acuerpando y quiero seguir acuerpando a esas que estaban haciendo ese rol específico que es muy importante para poder estar hoy discutiendo todos estos días sobre el tema, por fin, después de tantos años de estar pidiendo que los medios abrieran las puertas a este tema. Al parecer solo así se abren las puertas de los medios. Lo lograron de esa manera, esa narrativa se entiende desde el gobierno, Ingrid. Esa nueva narrativa. Bueno, yo digo que sí, de entrada, sobre todo con mis compañeras en la Secretaría de las Mujeres, porque efectivamente ahí también tenemos un fuerte intercambio intergeneracional y yo me llevo las tres reflexiones que sobre el caso acaban de hacer estas compañeras que son mucho más jóvenes que yo, incluso quien dice que está en medio, yo también me siento en medio, o sea, pero estoy en medio llegándole al otro extremo, ¿no? Y cuando yo empecé a militar como feminista, mi madre a mí me llevaba a las marchas de esas mujeres, seguramente en los 70s, iban vestidas de negro y iban pidiendo la posibilidad de un aborto seguro, ¿no? Y entonces yo digo, ustedes vienen en la generación de la interrupción legal del embarazo. Y claro que el universo en materia de derechos, pues se abre para todas ustedes. Mi madre... Y cuando yo empecé a militar, no reflexionábamos sobre el trabajo de los cuidados. Nada más decíamos, las mujeres tenemos doble y triple jornada, pero no teníamos toda esa reflexión. Yo sí creo que hay que hacer un diálogo intergeneracional y, por supuesto, horizontal, radical también, ¿no? Con las jóvenes, pero además intercultural e interseccional. En la Ciudad de México hay muchas mujeres jóvenes que yo no sabría si llamarles millennials, que viven en Milpa Alta, que tienen un origen mucho más rural, incluso referido a una etnia. Ese diálogo tiene que estar abierto y yo le apuesto a que ustedes que ya nos convocaron al diálogo, porque fue una convocatoria bilateral, ustedes llegaron, nosotras llegamos y hay que organizar ese gran diálogo, que pues construyamos la agenda, aunque tengamos nuestras desconfianzas, pero ahí donde podemos tener coincidencias con todo y la desconfianza, vayamos. Pero cumplan los acuerdos, que fue lo que me faltó decir hace rato. Punto número 1. Para que la confianza exista, tienen que cumplir los acuerdos, tienen que cumplirlos como dijimos que se tenían que cumplir. Eso es fundamental para poder mantener e ir construyendo la confianza. Bueno, yo creo que los acuerdos se construyen bilateralmente y no de un solo lado. Podemos revisarlos, pero hay que construirlos de ida y vuelta. Les pregunto si ustedes creen que, como ha ocurrido en otros países del mundo, el de las mujeres es el movimiento que va
a marcar que de las redes sociales y de las movilizaciones se pase realmente a un cambio de paradigma en el tema de las mujeres. Y lo digo también porque seguramente están enteradas en España, el 20 de septiembre hay una gran convocatoria en toda España de feministas, sindicalistas. Ahí están los partidos políticos, que no sé si ustedes los van a querer ahí o los querrían en este movimiento, pero realmente podemos hablar de que van a estar al pie del cañón, no van a retroceder y vamos a tener un movimiento de paradigma que logre cambiar la historia de la violencia contra las mujeres en este país en conjunto con las autoridades. Nada más como para hacer la anotación, las compañeras sindicalistas también han hecho una trayectoria de lucha gigante, por la cual se han ganado muchísimas cosas y sin ellas también muchísimas de nosotras, lo digo en específico de la UNAM, por ejemplo, las compañeras que estamos organizadas en la UNAM, si no fuera por las compañeras sindicalistas, pues también no tendríamos acceso a muchas cosas o el apoyo, ¿no? Yo creo que, no sé, yo creo que cada uno de los movimientos que han surgido en este país han tenido su propia raíz en una situación de violencia que ha crecido de una forma inimaginable, insostenible y en un sinsentido. El movimiento por los desaparecidos, el movimiento por la paz, infinidad de movimientos. Creo, sin embargo, que como yo formo parte del movimiento feminista, pues claro que es el más chido. Pero sí creo que podemos llegar a revolucionar la situación que aqueja a este país. Creo que sí podemos cambiar las cosas. Creo que si lo hacemos juntas y si lo hacemos con el fuimos todas y todas a cuerpar, ¿Coincides, Sandra? En una ola Coincido. transformadora. Las mujeres como clase somos una clase que tiene una particularidad que no tiene ninguna otra clase, somos el 51% de la población. Entonces creo que es fundamental pensar en cómo aprovechar esa cualidad única que hace que un movimiento feminista no tiene que ser como ningún otro movimiento social, tiene sus propias particularidades al ser esta masa que somos. Oriana. El feminismo es que somos todas esas cosas, o sea, estamos por la justicia social, somos ambientalistas, somos sindicalistas, somos muchas de esas cosas. Somos la posibilidad de que haya un movimiento de movimientos. Bien, te lo pregunto a ti, Ingrid, en este caso eres la voz institucional, pero además quiero agradecerte que estés aquí justamente, que no nos hayan hecho el vacío por parte de las instituciones para estar con ellas, ¿no? Para estar al pie del cañón con ellas. La agradecida soy yo, la posibilidad siempre ¿Tú crees que también vamos a tener esta gran ola transformadora? Yo le apuesto a que sí, y además los hombres tienen que hacer su chamba desde sus espacios, porque creo que hay una voz ausente que no ha dicho esta boca es mía más que para amenazar en redes y llamar a unas lamentables acciones machistas, pero creo que hay otras voces que tienen que manifestarse, porque nosotras vamos rebasando por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, y como decía el juego de manos, por los dos, pero los hombres tienen que manifestarse. Justamente somos la mitad más uno, el 51%, pero pues también hay otra mitad, y el proverbio dice que además somos las mamás de la otra mitad, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que ahí les dejamos de tarea lo que les toca, y desde el gobierno pues vamos a construir diálogo, vamos a construir acuerdos de los dos lados y vamos a aprender conjuntamente, incluso en la desconfianza. Ahí está el mensaje también para los hombres. Muchas gracias, Ingrid. Dian como la Flor, muchísimas gracias por tu participación. Desde luego, muchas gracias a Sandra, que la